Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, martes 11 de noviembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 17 de San Lucas, del 7 al 10. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño, y cuando éste vuelve del campo, le dicen acaso, entra y descansa? ¿No le dirán más bien, prepárame la comida y ponte el delantal para servirme, hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él, porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores no necesarios, hemos hecho lo que era nuestro deber. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio de hoy, vamos a hablar de los servidores. No se olviden de darle seguir, y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Vamos a hablar de los servidores. Dios reparte sus dones, les da diferentes carismas a los servidores. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica, para ponerlos a trabajar, no para que nos volvamos perezosos, porque hoy tenemos un montón de servidores, pero perezosos, que no quieren trabajar, pero cada uno va a trabajar en el puesto que el Señor lo puso. Depende el don que Dios lo puso. Y no pretendamos que aquella persona haga lo que yo hago o yo hacer lo que aquella persona haga, porque Dios da los dones, depende a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras virtudes. Por eso dice Romanos 12:4, miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Dios nos da distintas funciones y cada uno tenemos el deber de pulirlas, de ponerlas en práctica, de cumplir bien nuestro trabajo, ahí donde el Señor nos puso, en la función que el Señor nos puso. Así también nosotros formamos un solo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice que el cuerpo es la iglesia. O sea, Dios nos da distintas funciones. ¿Para qué? Para formar un solo cuerpo, que es la iglesia. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. ¿Qué formamos nosotros? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. Lo dice Colosenses 1:18. Dependemos unos de otros. Aunque todos tengamos diferentes funciones, dependemos unos de otros. No es que aquel es más que yo o yo soy más que aquel, no. Para eso Dios da distintas funciones, para formar el cuerpo, para que cada uno formemos la iglesia. Y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Eso sí, Dios nos da a cada uno carismas diferentes, pero con un solo objetivo: formar el cuerpo de Cristo, construir el cuerpo de Cristo. Para eso Dios nos da carismas diferentes, para que acoplemos el cuerpo de Cristo. Por eso todos no podemos limpiar la iglesia, por eso todos no podemos arreglar la iglesia, por eso todos no podemos predicar, por eso todos no podemos ser sacerdotes, por eso todos no podemos ser ministros extraordinarios de la comunión, por eso todos no podemos cantar, por eso todos no podemos leer. Dios nos da carismas diferentes a cada uno, nos da un don. Y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido, pero es un don que hemos recibido, no que nosotros lo hayamos adquirido por nuestra propia cuenta, sino es un don de Dios, un carisma que Dios nos dio, y cada uno en su lugar. Pero ese carisma que Dios nos dio es para formar parte de la iglesia, es porque
ese carisma que Dios me dio es para ponerlo en práctica, para que yo ayude a las demás personas, no para que me vuelva orgulloso, no para que me vuelva soberbio, no para que me vuelva altanero, sino para acoplarme en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. ¿Qué va a pasar con el profeta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el profeta? Transmitir el conocimiento que se te da. Si Dios nos ha dado el don de profecía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transmitir el conocimiento que se te da. No nos podemos quedar callados. No nos podemos callar porque a otra persona no le guste que le predique así. No. El profeta tiene que anunciar y denunciar. Tiene que cumplir con el mandato que Dios le mandó. Porque el don de profecía es anunciar y denunciar. Predicar la palabra de Dios. Transmitir el conocimiento. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. El profeta no se puede quedar callado. El profeta no tiene que agradar a la gente, tiene que agradar a aquel que lo contrató, a aquel el que le dio el conocimiento, a aquel que lo mandó a predicar. Él no tiene que andar agradando a la gente o diciéndole a la gente lo que le gusta oír. El profeta tiene que predicar lo que dice la palabra de Dios, anunciar lo que dice la palabra de Dios, para aquel que quiera apartarse del pecado y quiera vivir conforme a lo que Dios manda. Y para eso vamos a verlo en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué es la función del profeta? Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. El deber del profeta es anunciar y denunciar, llevar a las personas a la conversión. El profeta no se puede quedar callado. Él tiene que predicar, pero tiene que hacerlo con fundamento bíblico, con la palabra de Dios, comprobándoselo qué es lo que manda el Señor, qué es lo que dice el Señor. Pero ¿qué pasa si ese profeta se calla y no anuncia por miedo a lo que diga la gente, por querer agradar a la gente? El Señor tiene sus servidores. Él contrató a sus servidores para un trabajo. Y ese trabajo del profeta es anunciar y denunciar. Agradar al que lo contrató, no agradar a aquel que está viviendo en pecado, sino diciéndole que eso es pecado y que si sigue por ese camino se va a condenar. Y eso es lo que nos dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, ¿qué tiene que hacer el profeta? Advertirle que si está viviendo en pecado se puede condenar. Si está viviendo en adulterio se puede condenar. Si está viviendo en fornicación se puede condenar. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no le hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. ¿Qué pasa si el profeta se queda callado? Si no denuncia el pecado, el Señor le va a pedir cuentas de ese pecador que se murió. ¿Por culpa de quién? De ese profeta que no fue capaz de decirle las cosas como dice la palabra de Dios. De decirle que la fornicación es pecado, de decirle que el adulterio es pecado, decirle que no confesarse durante mucho tiempo es pecado mortal, decirle que no ir a la Eucaristía los domingos es pecado mortal, decirle que no confesarse está acumulando pecados. De tal manera que ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. ¿Quién es el que va a llevar la culpa de ese malvado por no anunciarle, por no denunciar el pecado? El profeta, porque hace callado, por no querer anunciarle la palabra de Dios. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad,
y a su mala conducta morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Pero ¿qué pasa si el profeta le anuncia? Si le dice que eso es pecado, si le muestra el capítulo y versículo, como dice allá en 1 Corintios 6:9, que es pecado, si le anuncia, si le muestra con capítulo y versículo que dice la palabra de Dios, que si de aquellos que hacen esas cosas no entrarán en el reino de los cielos, y ese malvado no quiere convertirse, no quiere cambiar su mala conducta y no quiere hacer las cosas como Dios manda, dice que en cambio si se lo advierte, si el profeta se lo advierte y el malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Pero ¿qué pasa? El profeta habrá salvado su vida. ¿Por qué? Porque él le dijo que si seguía tomando, que si seguía en la borrachera, se iba a morir, que eso era pecado mortal. Pero si él no quiere cambiar, ese malvado va a morir. Pero tú te habrás librado. El profeta se habrá librado. ¿Por qué? Porque él le anunció la palabra de Dios, le dijo que eso era pecado. Y si ese malvado no quiso cambiar, el profeta ha salvado su vida. ¿Por qué? Porque no se ha callado, porque le dijo que eso era pecado. En cambio, si se lo adviertes al malvado, y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado su vida. Pero tú habrás salvado tu vida, pero el profeta se habrá librado del castigo. ¿Por qué? Porque no se cayó, porque le dijo las cosas como Dios manda. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo haces, si no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero ¿qué pasa si hay una persona en la iglesia que está haciendo las cosas mal? Y si el profeta tampoco se les advierte, si anda solo critique y critique a los demás, si anda levantando falsos, si anda comulgando sin confesarse, si anda comulgando sin asistir a la misa todos los domingos, y el profeta no se lo advierte, si el que predica no se lo advierte, ese malvado, ese persona que va a la iglesia, también va a morir, pero va a morir por culpa tuya, que no le anuncia la palabra de Dios, que no lo llama a la conversión. ¿Y qué pasa con aquella persona que tal vez ha sido muy buena, pero que comenzó a hacer las cosas mal? Dice, si el justo deja de hacer el bien y dejó de hacer el bien, dejó de cumplir las cosas como Dios manda, si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Y dice el Señor, pondrá una piedra para que ese justo se caiga y muera. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero ¿qué pasa con el que predica, con el profeta? Que el Señor le va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque si esa persona se apartó de las cosas que estaba haciendo bien y ahora está comenzando a hacer las cosas mal, y si tú te das cuenta y no le anuncia la palabra de Dios, ese justo va a morir. Ese justo va a morir por culpa tuya, por no llamarle la atención, por no conducirlo con la palabra de Dios. Pero si tú le adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Pero ¿qué pasa si tú lo llamas a cuentas y lo comienzas a destruir y lo vuelves al camino? Ese justo volverá al camino y se enderezará su camino y volverá a hacer las cosas como Dios manda. Y tú habrás salvado tu vida. ¿Por qué? Porque le anunciaste la palabra de Dios, lo conduciste de nuevo al camino recto y ese malvado se salvará. Y tú también habrás salvado tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste capaz de anunciarle la palabra de Dios para llevarlo de vuelta al camino recto. Pero dice capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo
6, que hay muchos servidores del Señor que les gusta más agradar a la gente que agradar a Dios. Que tenemos muchos servidores que lo que buscan es agradar a la gente, quedar bien con la gente, antes que agradar al Señor. Y vean lo que dice la Biblia. ¿Con quién tratamos? Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿Para quién predica usted? ¿Quién lo contrató a usted para profetizar? ¿Dios o los hombres? ¿A quién es el que usted tiene que agradar? ¿Al que lo contrató o al que lo va a escuchar? Usted es un servidor. Dios lo ha contratado a usted un servidor. Le ha dado un don, le ha dado un carisma para ponerlo al servicio de su iglesia. Pero usted al que tiene que agradar es a Dios. Por eso ya lo vimos en Ezequiel. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si se tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que pasa con aquella persona que lo que le gusta es agradar a los hombres, que lo que le gusta es agradar a las personas, que no les predica la palabra de Dios para que no se molesten, que lo que les dice son cosas que a ellos les gusta escuchar, que no los llama a la conversión, que no les dice que esto es pecado, que buscan agradar a los hombres? Esa persona que busca agradar a los hombres deja de ser siervo de Cristo. Una dos, o escogemos los aplausos de los hombres y las pedradas de Dios, o escogemos los aplausos de Dios y las pedradas de los hombres. Somos servidores no necesarios y tenemos que cumplir con nuestro deber. Tenemos que agradar a aquel que nos contrató. No podemos andar agradando a las personas. Tenemos que cumplir con aquel que Él nos contrató. Por eso dice el Evangelio. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan. ¿Qué es lo que tiene que cumplir el servidor? Con todo aquello que le ha sido mandado. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan. Somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Hemos cumplido con nuestro deber, con aquello que el Señor nos encomendó. Por eso, tenemos que ponernos pilas y si es el don de profecía que el Señor les dio, cumplir con lo que Dios manda, anunciar y denunciar el pecado, no quedarnos callados. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.